Ha ocupado el cargo de subsecretaria del Menor, el Discapacitado y la Tercera Edad del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Fue presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y directora general de la Mujer en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, discúlpame, Carmen, pero tu currículum también era larguísimo. Todos nos conocemos todos. Bueno, gracias. Te doy la palabra y recordá por favor que tenés 15 minutos para disertar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Federación Argentina del Colegio de Abogados, María Elena, que está coordinando todo el área de mujer dentro de lo que es la Federación. Y gracias a todas las colegas que hoy están acá, de la Asociación de Abogados, del Colegio de Abogados de San Isidro, y de otras provincias que me han contado que proceden de otras provincias como Tucumán, por ejemplo, que está acá adelante, para poder darnos y brindarnos un espacio y reflexionar y analizar qué es lo que está pasando con el mal denominado que quienes lo sufrimos ni siquiera lo queremos mencionar, pero el mal denominado síndrome, por decirlo de alguna manera. Ya el doctor Gallego hizo un análisis más que elocuente, yo diría que fundamental. Él es una persona que lleva casos muy, muy emblemáticos relacionados con los temas de abuso y de protección a las madres protectoras. Tenemos algún caso en común y conozco muy bien, bueno, los escritos judiciales, de la manera que los plantea en el ámbito penal. La rigurosidad que tenemos que tener para tratar de analizar este tema tiene que ser muy, muy importante. Por un lado, si bien es cierto que sabemos qué es lo que está ocurriendo con algunas sentencias judiciales y con algunos escritos de psicólogos, por eso cuando la psicóloga decía, ojo con mis colegas, que analizan inclusive aún sin haber tomado test diagnósticos, sin haber hecho las consultas necesarias en relación a las madres protectoras, donde ya las catalogan como, sin haberla ni siquiera color, que podría tratarse de el síndrome, dado que forma parte de la sintomatología, sin haberle hecho test, entrevista ni a ella ni al niño o niña usado. Es decir, habla de una cuestión que también Gallego puso el acento. Esto es muy fácil digamos, es lo más exitoso, que yo también creo, cuando lo escuchaba él, de lo que se está aplicando en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque además es fácil de aplicarlo, es sencillísimo de aplicarlo. Porque además, como es un tema supuestamente médico, habla de determinadas sintomatologías que es rápidamente categorizada por los profesionales intervinientes. Y como hay profesionales que además se han especializado en esto, especializado entre comillas, lo que sí está claro para analizar, que acá el trasfondo o el fondo de la cuestión no es nuevo para quienes venimos defendiendo los derechos humanos. El trasfondo de la cuestión es ideológico, absolutamente ideológica, el corte es ideológico. Entonces eso es lo que nosotros y nosotras tenemos que saber, que hay una inmensa parte del Poder Judicial que todavía se creen con la posibilidad de seguir aplicando lo que era previo a la ley 26061, al Tratado de Derechos del Niño y además a la Convención sobre Eliminación de Formas de Discriminación hacia Mujer, como si estuviéramos en el viejo patronato, esa cuestión de la potestad casi divina que tiene determinados juicios para decidir sobre la vida de las personas. De cualquier manera, a mí me parece importante también precisar algunas cuestiones que están relacionadas con este mal llamado síndrome, para conocer un poco. Yo voy a tomar algunas cuestiones que un trabajo científico que se hizo en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que algunos de ustedes seguramente lo deben conocer, es del año 2008, donde hacen un análisis sobre las bases científicas del síndrome de alienación parental. La definición. El síndrome de alienación parental, definición por el autor, claro, por Gardner, por su autor, tomado, digamos, de los libros que él publicado, que también hay que decir, son libros publicados por él mismo, con editoriales del mismo, no tienen ningún aval científico, no están publicados en revistas especializadas, hay distintas cortes en Estados Unidos, el caso de la Corte Penal Juvenil de Nueva Jersey, del Estado de Nueva York, donde ya han dicho
que este síndrome no se va a aplicar. Pero claro, estuvo en boga, hay sentencias que todavía lo tienen en cuenta. Pensemos que esto arrancó en la década del 80 en Estados Unidos. Y en España otro tanto está sucediendo desde el 2008, por lo menos, que tiene, digamos, está fechado este artículo, este documento, este trabajo. El síndrome de alienación parental es un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños. Su manifestación primaria es la campaña de denigración del niño contra un padre, una campaña que no tiene justificación. Ello resulta de la combinación de una programación, lavado de cerebro, de adoctrinamiento parental y de las propias contribuciones del niño para el vilipendio del padre objetivo. Atención a esta frase que viene. Cuando un maltrato o abuso sexual está presente, la animosidad puede estar justificada. Y así la explicación del síndrome de alienación parental para la hostilidad del niño no es aplicable. Pero eso después, con el tema de la escucha del niño, lo destroza, digamos. Es decir, siempre son relatos inventados, contextos. ¿Por qué? ¿En qué se condensa? En el contexto. Siempre es por un litigio por la custodia. Agentes causales y víctimas. Es sencillo porque dicen, de un lado está el progenitor y el niño que aliena, y por el otro lado el alienado. Así de sencillito. Y además el niño, que debería ser a su vez agente causal y víctima, ¿no? Los síntomas. Hay una campaña de denigración, adoctrinamiento, programación, ausencia de culpa sobre la crueldad y explotación hacia el padre alienado, la presencia de escenarios prestados, extensión de la animosidad hacia los amigos y o familia extendida del padre alienado. En cuanto él cómo llega a esta situación de conocimiento que le permite describirlo. Él dice, posteriormente gané extensa experiencia con tales diferenciaciones sobre falsedad o verdad, en acusaciones contra profesores, monitores de scouts, clérigos, niñeras, vecinos y mujeres adultas con retraso que acusan a parientes ancianos de haber abusado sexualmente de ellas en la niñez. Las experiencias en estos otros dominios me permitieron agudizar los criterios que he usado para diferenciar entre acusaciones de abuso sexual verdaderas y falsas promulgadas por niños con SAP, aunque muy pocos hoy agiten las banderas con creer en los niños y los niños nunca mienten. Nosotras todavía vemos acusaciones falsas de abuso sexual, sobre todo en el contexto de la disputa por la custodia infantil. Es decir, toda esta cuestión de relato, como también hoy acá se estaba planteando, de que las denuncias de abuso sexual infantil son falsas porque están realizadas con el postdivorcio o en un proceso de litigio de custodia, que todavía sigue siendo una cuestión mítica, por decirlo de alguna manera, bueno, supuestamente a través del análisis de los profesionales pueden determinar cuáles son verdaderas o falsas, pero en realidad no es así, porque están los que analizan, que ya son los profesionales SAP, por decirlo de alguna manera, que son los que intervienen en esos juzgados. Con lo cual, el relato nunca va a ser un relato creíble, siempre va a ser un relato falso, porque siempre va a estar la madre manipuladora. Y yo, para no extenderme mucho, porque el tiempo va corriendo, él habla, por ejemplo, de las razones vagas que dan los niños para no querer ver al padre, y siempre digo, y utilizo lo masculino, porque él también lo plantea, ¿no? Él dice, y en esto quiero ir, siguiendo con lo que él analiza el SAP, dice así: Gardner utiliza la metáfora de la programación en ordenadores, que aplicada a humanos significaría la introducción en los circuitos cerebrales de respuestas y actitudes que pueden ser activadas según los deseos del programador. A partir de ello, el material recuperado será verbalizado y actuado de una forma automática que burla los primeros deseos, creencias y juicios propios del individuo. Programa se refiere a la implantación de información que puede estar directamente en discrepancia con lo que el niño antes ha creído sobre y ha experimentado con el padre alienado. En su definición del SAP, Gardner habla de la campaña de un progenitor contra otro, y que ello se ejerce por medio de adoctrinamiento. Pero pasa desapercibida en la definición que el mecanismo de adoctrinamiento funciona como una premisa oculta
que alcanza deductivamente una conclusión tampoco explicitada, dado que para ser adoctrinado se requiere un estrecho contacto en el tiempo y el espacio con el hijo programado, el progenitor custodio y el alienador ocupan una misma posición. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Como tiene que haber una cuestión de cercanía entre quien aliena y quien es alienado, y esa reprogramación, ese lavado del cerebro, por supuesto, quien es de padre y madre, la persona que naturalmente cuenta con esta actitud, la madre. Entonces, la mujer como causa principal del SAR, ¿es un hallazgo científico o es una deducción lógica inválida? Él dice, mis propias observaciones del principio de los años 80, cuando yo primero empecé a ver este desorden, ha sido que en el 85, 90% de todos los casos en los cuales he sido involucrado, la madre ha sido el padre alienador y el padre ha sido el padre alienado. Por simplicidad de presentación, entonces, a menudo he utilizado el término madre para referirme al alienador y al término padre para referirme al padre alienador. Es decir, ya desde... ¿Cuáles serían para este autor las propiedades naturales de la mujer para alienar? Fue más probable que estas mujeres buscasen a hombres para los fines de quedar embarazadas, y más probables que fuesen buscadas por hombres que deseasen progenie. De forma similar, hubo una propagación selectiva preferente de hombres que fuesen hábiles proveedores de comida, ropa, refugio y protección de mujeres y niños. Tales hombres fueron preferentemente buscados por mujeres con elevados instintos de crianza. Según el autor, las circunstancias medioambientales pueden cambiar los impulsos instintivos. En este sentido, aquellas madres que programan activamente al niño contra el padre, porque él diferencia además los tipos de madres. Tenemos las madres que programan activamente al niño contra el padre, quienes están obsesionadas con el odio por el ex marido y que activamente instigan, animan y ayudan los sentimientos del niño de alienación, y aquellas madres que reconocen que dicha alienación no va con los mejores intereses del niño y está dispuesta a tomar un acercamiento más conciliador a las solicitudes del padre. Ellos continúan un compromiso de custodia compartida y permiten, aunque de mala gana al padre, tener la custodia exclusiva teniendo un programa de visita liberada. Entonces, ¿qué es lo que él propone en todos estos conflictos que se dan en situaciones de custodia? Lo que la licenciada, ella decía, y lo que también el doctor Gallego explicaba, esta cuestión del aislamiento. Rápidamente se lo aíslan, y esto los psicólogos van a conocer, bueno, las palabras, yo ni las voy a mencionar porque después de equivocar. Pero bueno, es una cosa que es como que tomar, ¿no? Como que se lo aparta. Y está claro, porque está claro lo ideológico, está claro que estos jueces y estas juezas lo hacen con estos plenos criterios, es decir, el aislamiento y además la amenaza, la coerción, y eso como tratamiento. Es decir, la amenaza y la coacción, las multas, todo ese tipo de cosas, como parte del tratamiento, de que además de un síndrome supuestamente médico, donde solamente interviene un psicólogo designado por el juzgado y que además no puede ni siquiera ser controvertido. Porque además estamos los otros, los abogados, digamos que ya estamos rotulados, y las abogadas, que somos quienes estamos del otro lado del contradialógico, y cuando a veces nos hemos tenido que enfrentar a los gritos en algunas audiencias con algunas juezas civiles que gracias a Dios renunciantes, directamente sí, vamos a estar siempre del otro lado, siempre vamos a estar del otro lado, porque hay abogados que defienden y abogadas a padres abusadores, y hay quienes defendemos a madres protectoras, y esto va a ser así, digamos, porque ya es una definición desde lo ideológico. Bueno, entonces, con relación a la cláusula de extensión de escenarios inexistentes y cómo los niños utilizan el arma principal de la campaña de migración, según este autor, él dice: nosotros estamos ahora observando otro fenómeno que contribuye al desarrollo del síndrome de alienación parental, la atención extendida que está siendo dada al abuso sexual de los niños por los padres. Antes, el acuerdo general entre los que trabajaban con niños sexualmente abusados consistía en que era sumamente raro que un niño fabricara el abuso sexual. Esto ya no es el caso. La acusación por el niño del abuso sexual de un padre puede ser ahora un arma poderosa. Dice que los niños, además, al estar alienados, tienen estas armas
que pueden utilizar en contra del padre. En la campaña de alienación, un padre vengativo puede exagerar un contacto no existente o sexual inconsecuente y construir un caso de abuso sexual, aún al punto de informar sobre el presunto abusador infantil a autoridades investigadoras y entablar un pleito. Por otro lado, dice, digamos, los criterios que utiliza para distinguir lo que es creíble y que no lo son bastante particulares. Dice, creer estos niños es creer que un padre, en sus 30 o sus 40, cambió su orientación sexual de la recta heterosexualidad a la pedofilia. En lugar de negar esta realidad, tenemos que desarrollar criterios para diferenciar entre afirmaciones verdaderas o falsas acusaciones, sobre todo porque las personas inocentes están, cierto, encarceladas. Bueno, la terapia de la amenaza, que es lo que yo decía. El enfoque terapéutico primero debe implicar un grado significativo de manipulación de la gente, por lo general por orden judicial, y estructura antes de que uno pueda sentarse a hablar de modo significativo con las partes afectadas. Acá va lo que está diciendo Gallego, ¿no? Ni siquiera ni hablar. La amenaza es entrar con la policía armada. La propia amenaza gravita fundamentalmente sobre el cambio permanente de custodia. La amenaza de la custodia principal puede también ayudar a tales madres a recordarles cooperar. Yo termino con esto, simplemente decirles que hay terapeutas pseudo especializados en SAP, que también se describen acá. Él dice que los terapeutas que trabajan con los niños del SAP deben sentirse cómodos con métodos alternativos de terapia, les aconsejo. La terapia que implica un enfoque autoritario del tratamiento. Deben ser capaces de decir a un progenitor alienador, si los niños no son dejados en la casa de su ex esposo a las 5 de la tarde este viernes, yo informaré al juzgado y recomendaré las sanciones ya descritas en la orden judicial. Ellos deben sentirse cómodos trabajando sin la confidencialidad tradicional, tan necesaria al tratamiento estándar. Ellos deben sentirse cómodos amenazando a padres alienadores, así como a los niños, de que habrá consecuencias si ellos violan el programa de visitas ordenado por el juzgado. Tales terapeutas deben sentirse cómodos con enfoques de confrontación, el propósito de los cuales es desprogramar a niños con SAP. Esta cuestión de 3 años afuera formaría parte de esta desprogramación, de sacar el chip de estos ordenadores, de las computadoras como él asimilaba. Ellos deben reconocer que hacer lo que los niños manifiestan puede no ser sus mejores intereses. Lo que es el mejor interés en los casos de SAP es que los niños sean forzados a visitar al padre alienado. Los terapeutas que no se sientan cómodos con lo que yo llamo terapia de la amenaza no deben trabajar con las familias de SAP. Y el papel de los otros profesionales somos nosotros, nosotras. Es decir, acá él analiza, claro, ha habido supuestamente dudosos abogados que pudieron demostrar que el SAP no estaba catalogado en el DSM-4, que es obviamente donde está, ni va a estar en el 5, donde están catalogadas las enfermedades, ¿no? las patologías internacionalmente reconocidas. Entonces su posición es considerada probada. Digo supuestamente porque el abogado bien puede reconocer el SAP, pero solo sirve a su cliente y su paciente. Bueno, acá termino y decirles que vuelvo a la formación que nosotros tenemos en la facultad, obviamente en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, hemos adquirido, hemos conocido la defensa de los derechos humanos, y hay un paso muy largo entre lo que es ser titular de derechos para mujeres y niños víctimas de violencia, niños y niñas abusadas sexualmente, que poder ser defendidos en los ámbitos judiciales. Hay sentencias ejemplares, yo no puedo decir que no puedo meter a todo el mundo en la misma bolsa, pero sí digo que esto es muy sencillo para aplicar, les viene bárbaro a los que estaban tratando de tener una herramienta así rápida, rapidito, digamos, son cosas como cassettes, y además hay distintas cuestiones donde hay tanta fragilidad con la victimización. Entonces, todos estos síntomas son rápidamente catalogados, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que deberíamos tener, y coincido con el doctor Gallego,
distintos ámbitos, entre los profesionales de la abogacía, los profesionales de la psicología, y ver de qué manera tenemos herramientas en común. De hecho, ya estamos haciendo de manera artesanal este tipo de cosas, pero por ahí en ámbitos institucionales sería